Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Gracias a Dios. Bueno, hace algún tiempo el Espíritu Santo me motivaba con esta palabra, familia. Y me decía lo importante que es para él la familia. ¿Para usted, hermano? ¿Es importante su familia para usted? Entonces me dio el Señor esta dirección para bendecir a tu familia. Y yo quiero que usted ponga atención, porque puede ser que este mensaje sea una alerta para su familia, para el matrimonio, y aquellos que aman a su familia puedan aprender en esta mañana lo que es tener familia. Porque muchas veces cuando nosotros estamos jóvenes nadie nos dice qué es ser mamá, ¿verdad? Y no sabemos qué es ser papá. Simplemente, ops, hay un bebé en mi vientre. Y no sabemos nosotros mucho de familia. Deberíamos de dar más temas de familia, ¿verdad? Porque no es fácil tener una familia con éxito. Hemos visto cuántos hemos fracasado en el tema de ser mamá, papá. Hemos visto cuántos hemos fracasado en el matrimonio. Hemos visto cuánto han fracasado en las relaciones pareja. Y la pregunta que surge es: ¿y quién me enseña a mí a ser familia? Si el modelo que yo tengo en mi casa no me ayuda, si la descendencia que yo tengo no me complace, entonces ¿quién me ayuda a mí a ser familia? Y hoy quiero hablarles de algo, un texto muy fuerte que está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 6. Y vamos a hablar de un rey, el rey Ezequías. Y nosotros vamos a ver que hasta en las familias más ricas y más pudientes existe el tema familia. Y nosotros tenemos que aprender también, ¿verdad? Tal vez no somos reyes ni nada que se nos parezca, solamente a nivel espiritual, pero tenemos que aprender a ser familia. Y si usted está pensando en dejar embarazada a una muchacha, y usted, muchacha, está pensando en tener un bebé prematuro, mejor piénselo 2 veces y aprendamos esta lección. Porque si yo no tengo la honra de mis hijos, ¿para qué voy a tener la honra de mi amiga? Un hombre, un papá y una mamá tienen que ser honrados por sus hijos, no por los vecinos. Amén. Dice Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 6. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, él es el rey. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así. ¿Me ayuda, por favor? ¿Qué le dijo Jehová? Ordena. No hay pantalla. Ok, si lo pueden buscar en los teléfonos, les doy tiempito, porque es muy importante este texto bíblico. Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, 6. Segunda de Reyes. Ahí en el teléfono está la Biblia también. Amén. Bueno, seguimos. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Muy feo el mensaje. Bueno, hay momentos, hermanos, que nosotros tenemos que entender
que no tenemos tiempo para continuar patrones aprendidos y que nosotros necesitamos resolver el tema de familia. Porque la muerte es real y puede venir en cualquier momento, ¿sí o no? La muerte puede venir en cualquier momento. Dice el 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve. Es que hay una música y entonces me perdí. Yo tengo un problema, paso una mosca y yo me distraigo, y más cuando estoy en el altar. Entonces, si podemos poner el teléfono en vibración, ¿verdad? Se lo agradezco. Otra vez el 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración. Ok, dice, y he visto tus lágrimas, y he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por mano de mí mismo y por amor a David mi siervo. Mire qué importante, papá y mamá que está aquí. El rey Ezequías estaba enfermo. Parece que era una úlcera lo que él tenía. Estaba muy enfermo. Estaba padeciendo mucho de dolores. Estaba padeciendo mucho de cosas incómodas propias de la enfermedad. Pero aunque usted y yo como padres estemos enfermos, nadie se quiere morir, ¿verdad? No nos queremos morir. El secreto, y para mí fue impresionante lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo. El secreto de tener la respuesta de Dios de parte de un papá y de una mamá es ver un corazón justo y temeroso a Dios. Y cuando la Biblia me dice que el Señor vio la actitud y la vida del rey Ezequías, que él era un hombre justo, noble, amoroso, buscador de Dios, dice que Ezequías, esa oración que le dijo al Señor, que no solamente él era papá, no solamente era esposo, no solamente era abuelo, no solamente, sino que era el rey de Judá. Y qué importante que es para nosotros saber que nuestra responsabilidad está reposando en las manos de Dios, pero que el Señor contestará conforme a la vida que usted lleve en dependencia de Dios. Aún la muerte la apartará Dios por motivo a su búsqueda de Dios y a su santidad delante del Señor. Ese es un secreto, que si usted quiere ver las oraciones contestadas aún para su vida, usted tiene que revisarse cómo anda la procesión por dentro. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su pueblo? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su matrimonio, hermanos? Entonces, la pregunta que yo me hago hoy y les puedo hacer es: ¿qué pasaría si hoy el Señor te manda un mensajero y te dice: mamá, papá, ordena tu casa porque vas a morir? ¿Qué haría usted? ¿Qué es lo primero que usted haría si el Señor le dice: ordena tu casa porque morirás? Es una pregunta para usted. La verdad, amados, es que todos vamos a morir un día y le tenemos que dar cuenta a Dios de qué es lo que hemos hecho.
Pero hoy tenemos la gran oportunidad que el Señor nos pide de ordenar nuestra casa. ¿Por qué el Señor le pide al rey Ezequías que ordene la casa? ¿Por qué? Porque estaba ¿qué? ¿Cómo está la suya? ¿Cómo está su casa? ¿Quién es el jefe de su casa? ¿Quién es la autoridad de su casa? ¿Es su hija? ¿Es su nieto? Nosotros tenemos que saber que el rol que nosotros tenemos como padre, como madre, como esposa y como esposo, Dios nos va a tomar cuentas. El mundo está hecho un desastre y para usted ni para mí es nuevo saber que ahora las leyes se han puesto de acuerdo en todo el mundo de que el niño o los hijos son los que tienen la autoridad y le han quitado la autoridad al padre y a la madre. ¿Por qué? Porque los niños son preciosos y los adolescentes también, sí, pero esto es un propósito que Satanás tiene, destruir la familia. Ya no hay familia, no importa que un hombre anda con un hombre, una mujer con una mujer. Ya no existe el código ético de familia. Nos han robado la familia y nosotros tenemos que volver a reclamar a nuestros hijos, porque Dios nos ha dado hijos limpios a nosotros, hijos de bendición. Y nosotros vamos a tener que saber qué nosotros hacemos con nuestra casa, porque puede ser que hoy es el último día y el Señor te diga: ordena tu casa porque vas a morir. Es que mis hijos ya están fuera de la casa y mi hijo en este momento está en Europa y él me consulta muchas cosas y sabe con quién se está metiendo. Sabe que yo no soy su amiga, yo soy su madre. Él sabe que cuando se dirige a mí se tiene que dirigir con respeto. Y no me diga a mí que es porque él me mantiene. No, aunque me mantenga, él no lo hace. Pero aunque me regale cositas, siempre me dé regalitos, a mí no me importa. Eso no es un chantaje para mí. Ay, mamá, te quiero dar una mesada de tanto. Es lo mínimo que un hijo puede hacer con sus padres, bendecirlos cuando tienen dinero. Nosotros necesitamos saber que nosotros tenemos un compromiso delante de Dios para nuestra familia. Le estoy hablando a los padres y a las madres en esta mañana, porque Dios nos va a decir a nosotros: ¿por qué no hablaste de ordenar la familia? Tenemos que aprender a ordenar la familia. Entonces la pregunta es: ¿se ordena aquello que está desordenado? Mi responsabilidad delante de Dios, como reina de la casa, como rey de la casa, como sacerdote, como líder, como padre, es ordenar la casa. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es mucho trabajo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque es mejor pasar por alto el mal y el capricho del huila. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos da mucha pereza. Mejor que lo eduque la abuela. La abuela no parió a su hijo, ella lo parió a usted. Pero nuestra responsabilidad como madre y como padre es delante de Dios. Dios no va a mandar a las abuelitas y no les va a pedir cuentas a las abuelitas por los nietos. No, Dios le va a pedir cuentas a las abuelitas por sus propios hijos. Pero a nosotros nos pide cuentas por los nuestros. Amén, hermanos. Así es que haga una pausa hoy en su tiempo y piense qué está desordenado en su casa que usted tiene que ordenar. ¿Qué es lo que usted tiene que ordenar como esposo con su esposa? ¿Qué es lo que usted tiene que ordenar como esposa y como esposo como esposa con su marido? Tenemos que darle cuenta a Dios. Cuando usted va a ordenar, vamos a ver con qué principios la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que ordenar. Entonces hoy hay un dicho que dice que donde está Dios hay orden, ¿verdad? Donde hay orden está Dios. La pregunta que surge es: ¿y será que donde no está Dios no hay orden? Entonces, ¿por qué si mi familia está desordenada, sabiendo yo que soy cristiano, que me congrego, aún que soy líder, por qué es que mi familia anda mal?
porque no hay Dios. Tal vez practique una religión, pero no hay Dios. Porque donde el líder de la casa se consagra a Dios, aunque al Huila no le gusta, usted le dice, le quedan dos cosas: o me obedece o vamos para... Ahí le puso a Dios almohaditas, ¿verdad? Detrás, donde usted se puede aprovechar para decirle, vamos a aplicar un castigo justo para que no se me tuerce. Entonces, hoy el Señor quiere ordenar algo en tu casa que está desordenado. Viera que es incómodo saber que nuestros hijos o los hijos hacen lo que le dé la gana de su mamá y de su papá. Da vergüenza, porque uno dice, pobrecita esta mujer o ese hombre, que no tienen la autoridad para poner límites a sus hijos. El problema es, hermanos, que si yo no le pongo límites, ¿quién sabe qué es límites? Límites es una cerca donde el hijo suyo se va a apoyar. Cuando usted lo habla, usted crea límites, usted pone una cerca donde se va a sostener. Va a ser su palabra, va a ser su testimonio, va a ser su vida. Esos son límites. Cuando yo no sé poner límites, los hijos se caen en el alcoholismo, se caen en la prostitución, se caen en el desorden con drogas. ¿Me entienden, hermanos? Los hijos necesitan tener una cerca donde agarrarse. Y ese es el testimonio de una madre y el testimonio de un buen padre. ¿Para qué? Para tener una sociedad mejor. Hoy se está besando a los animales porque no hay carácter y no hay autoridad para llamarle la atención a un hijo. Prefiero un perrito, porque al perrito yo le hago lo que quiera y no me dice nada. Al perrito yo lo trato como quiera y le doy de comer cuando quiera, o ya ahora hasta han humanizado de tal manera los animales en el mundo entero, que ya nosotros tenemos un suplente perfecto, una disculpa perfecta. Son los animales. ¿Qué será? ¿Que al hijo también lo tratamos así, como un animal? ¿Que no sabemos la diferencia entre humanizar a un perro o humanizar a un hijo? Entendamos, amados, que nuestros hijos siguen teniendo valor delante de Dios. Y el Señor quiere lo mejor para nuestros hijos. Dios quiere que nosotros estemos alerta. Entonces, en este orden de Dios, Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Un día Dios nos va a llamar y nos va a decir, fulano, ¿qué hiciste con Manuelito, con Rosita, con Mariquita, con Pedrito? Delante del Señor te va a decir, te va a pedir cuentas por tus hijos. Si nosotros los padres somos el modelo de nuestros hijos, es importante que entonces el padre entienda que no es tanto lo que yo digo con el cual mis hijos se van a sostener, sino lo que yo hago. Porque cuando yo camino en la vida como padre, como madre, detrás de mí vienen mis hijos. No es tanto lo que diga, es lo que yo hago delante de ellos. Ellos van a copiar el modelo. Hay una canción que dice, yo quiero ser como tú, porque yo quiero ser, el papá le dice a Dios, yo quiero ser como tú, porque yo quiero que Él sea como yo. Entonces no es tanto aquí de lo que se diga, es de lo que yo le demuestro a mi hijo. Mi hijo necesita que yo sea una mamá con testimonio, con ejemplo. Tuvimos la oportunidad de ser jóvenes, de ser adolescentes, de andar como quisiéramos en el mundo, pero una vez que nosotros somos madres, por amor al hijo, por amor a la hija, papás, tenemos que comportarnos, tenemos que aprender a ordenar. Diga ordenar. Hay algo que yo tengo que ordenar dentro de mí para que mis hijos vean, para que mis hijos confíen en mí, para que mis hijos crezcan sanos y tengan un lindo futuro. ¿Cuántos dicen amén?
Nuestros hijos se merecen un futuro diferente. Tal vez no como se lo enseñaron a usted, pero sí usted puede enseñarle algo nuevo y algo diferente a sus hijos. Amén. Entonces, hermano, no es lo que nosotros digamos, sino es lo que nuestros hijos ven en nosotros. Los hijos aprenden por el ejemplo. ¿El ejemplo de qué? El ejemplo de papá y el ejemplo de mamá. Un día de estos, mi hija nos invitó a celebrar el cumpleaños al pastor. Y estaba haciendo, dice, bueno, les hice hamburguesas. Usted sabe que al pastor le gusta todo eso, ¿verdad? Papas fritas, hamburguesas. Y estaba haciendo las tortas de carne. Y me dice, mira mamá, las hago igualititas que vos. Y le digo, ¿y todavía usas la galleta soda? Sí, muchos usan harina. Y ella ella es muy buena cocinera, muy buena cocinera. Y ella sigue usando las galletas soda. Yo cuando hacía una torta, en el paquete, yo las aprieto hasta que queden polvorientas. Y ella estaba haciendo lo mismo. Digo yo, qué interesante lo que es el modelo de transferencia. Yo le transfiero a mis hijos involuntariamente lo que yo soy, y ellos terminan siendo igualitito a mí, con una extra que el mundo ahora se las está dando. Pero somos iguales. Entonces es lamentable saber que hoy por hoy la tecnología es la que facilita el entretenimiento para algunos. Algunos hombres dicen que yo tengo miles de amigos, dicen los jóvenes. Ay, yo tengo un montón de seguidores. Déjeme decirles, esos son contactos, ellos no son amigos. Son algo de fantasía. El mundo está viviendo una fantasía, no es real. Hay muchas cosas, hermanos, que la tecnología te puede enseñar. No es verdad. Y le dedicamos horas de horas, días de días. Y eso no es real. Son actores. No es gente de carne y hueso que ha vivido el sufrimiento, que se ha levantado del suelo. Todo lo pintan ahora color de rosa. Mira la chica, qué hermosa que es. 90, 60, 90. Eso no es real. Hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Lo real es lo que nosotros vemos todos los días. Que con costos podemos nosotros hacer una comidita diferente, porque todos los días es tanto trabajo y tanto trabajo, cuidando a los niños, viendo al muchacho, llamándolos por teléfono. Nuestro hijo está lejos en este momento, está en Europa. Y hay 8 horas de diferencia entre Costa Rica y Croacia. Y estoy esperando a qué hora es conveniente para empatar una llamada con él. Porque todavía sigo siendo madre. Aunque él tiene 46 años y mi hija tiene 51, va a cumplir. Todavía soy mamá. Todavía me interesa cómo está en ellos. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué han realizado en su vida? Todavía mamá y papá somos responsables de nuestros hijos. Amén. Todavía ellos van, no a los compañeros cuando tienen un problema, van a casa, a la casa matriz, a la casa de papá y de mamá, a llorar o a reír con aquellos que saben que van a encontrar en casa si hay algún problema. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos bendicen a sus hijos en esta mañana? Gloria al Señor. Entonces la familia se queda cuando todos se van. Cuando el barco se está hundiendo, solo queda la familia para ayudar a sacar el agua y volver a poner el barco estable. Todos se van. Un hijo hace algo mal, se va a la cárcel a pagar las consecuencias de su vida. Llegan los amigos, todo va a salir bien, compa. Vas a ver, comadre, todo va a salir bien. Llegará una vez, 2 veces, después no vuelven. Y si la sentencia es muy larga, nunca más vas a volver a ver a los amigos. Los únicos que quedan cuando el barco se hunde es papá y mamá. Es tu casa donde vas a encontrarte con el amor que ellos te han dado.
aunque no tengan mucho que ofrecer, pero hay un corazón dispuesto. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros hoy salvemos nuestra familia, que nosotros hoy guerriemos por nuestra familia, que nosotros hoy no nos ajustemos a la agenda gay que está destruyendo las familias en todo el mundo, que nosotros corramos a defender nuestra familia, no importa dónde se encuentren, no importa en qué condición están sus hijos. Hoy hay un padre y una madre que dicen: aquí estoy presente, Señor, aquí estoy clamando por mis hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Eso es para tus hijos. Nehemías capítulo 4 verso 13 y 14. No ha vuelto la luz, ¿verdad? Seguimos. Bueno, apúntelo ahí. Permítame que yo se lo lea. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor, que es grande y terrible, dice, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mire qué interesante. El Señor detiene a Nehemías y dice que Nehemías estaba poniendo una gran carga en los hombros de sus padres. ¿Cuál carga? Recordándole: ustedes tienen hijos, ustedes tienen que levantar la espada, defender a sus familias, defender sus casas, defender sus hijos y defender a sus hijas. Esto es lo que Dios le mandó a decir. ¿Para qué? Para proteger a sus familias, para que lo que realmente estaba en juego era algo más que una ciudad, algo más que una iglesia. Era el legado de hombres y mujeres para sus familias, para tener un futuro que era cómo adorar a Dios. Si hay algo que tiene que tener claro un padre, que no puede sacar a su familia adelante sin la ayuda de Dios, que no puede sacar adelante una conducta que viene aprendiendo tal vez del colegio, de sus compañeros de universidad, que le hablan mal, que lo invitan a hacer cosas malas. Un padre y una madre que saben doblar sus rodillas por sus hijos, no importa en qué situación se encuentren, volverán a casa, estarán aquí adorando y alabando el nombre del Señor. Le darán gracias a Dios por los padres que tienen y conocerán a un Dios vivo, un Dios que no está muerto, un Dios todopoderoso. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que doblemos las rodillas, que aprendamos a confiar en el Señor. Proverbios capítulo 22, 6 dice así: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quién tiene que instruir al niño? ¿Y usted por qué cree que es escuela dominical? ¿Usted por qué cree que es la maestra que lo ve en la escuela secular? Porque nosotros creemos que es el pastor el que tiene que instruir al niño. La Biblia nos dice a nosotros como padres que nosotros tenemos que instruir. La pregunta es: ¿qué es instrucción? ¿Qué es instruir al niño? Cuando usted no sepa algo, pregúntelo, porque su familia vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Instrucción viene de enseñarles a ellos, enseñar, educar, conducir, para que ellos aprendan. Instrúyalo. Es la enseñanza de un padre, de una madre que le hereda a su hijo el camino hacia Dios. La Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que Dios quiere que nosotros le digamos a nuestros hijos. Tus hijos pueden ser como hoy mis nietos. Ellos tienen
Los mayores tienen 19, 21 años. Ellos trabajan y estudian. Y ahora, ¿cómo se trabaja virtual y se estudia virtual? Cambian una computadora por la otra computadora. Qué interesante instruir al niño. Ahora que nosotros fuimos a la celebración de su abuelito Randall, cada nieto tenía un regalo para él. Y el regalo que le dieron no es barato, porque cada uno de ellos se sostiene económicamente solos. Ellos compran lo que quieren. Ellos tienen dinero. Y yo le decía a la nieta un día de estos, ese día me decía, ay, se me olvidó pagar a una mensualidad que ella tiene como gastos fijos. Y le digo, ¿quieres que te dé una ayuda? Y me dice, ay, no, nana, es que yo hago sobres virtuales para pagar todos mis compromisos. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante. 19, 20 años, ya usted no tiene que ponerle la mano a mamá y a papá para que le den. Ya ellos se lo ganan solos. ¿Por qué? Porque hay una instrucción de mamá que les está forjando un futuro, que les está diciendo, usted no tiene que ser un mantenido ni una mantenida. Usted tiene el carácter y usted tiene la instrucción de un padre que le ha enseñado las cosas valiosas para que trabaje, para que estudie, para que saque una carrera y para que se vea por usted solo. Esa es instruir al hijo, para que no vaya ahí a prestar a los maleantes que están afuera, que les quitan la vida aún a la familia. Tenemos que aprender, hermanos, por amor a nuestra familia, a nuestros hijos, instrúyalos. Pero ya, ¿qué hago? Mi hijo está grande, instrúyalos. Si puede sacar una cita con su hijo y decirle, hijo, yo quiero que me permitas invitarte un café o un fresco, y pídale perdón. Si hay algo que empieza bien, hermanos, es cuando usted pide perdón y reconoce sus faltas delante de su esposa, su esposo, sus hijos. Amén, hermanos. Y que le pueda decir, yo hice esto y esto y esto, pero he orado a Dios, porque yo necesito un cambio para que mi familia tenga un cambio. Yo necesito un cambio para que mis hijos tengan un cambio. Yo necesito un cambio para que mi casa tenga un cambio. Yo necesito un cambio para que mi matrimonio tenga un cambio. El que tiene que cambiar primero somos nosotros, hermanos. Somos cada uno de nosotros. Los padres somos los que tenemos que enseñar a nuestros hijos los valores. Tenemos que enseñar los principios. Cuando tú no enseñas lo bueno y lo malo, el mundo se va a encargar de enseñarlo al estilo mundo. El mundo sabe enseñar. Dígale a los jóvenes que usted no sabe qué pasan por ahí, si son hombres o mujeres. Dígale, ¿qué te ha enseñado el mundo? Y le voy a decir un montón de cosas. Entre esos, le va a enseñar la tecnología, el celular. ¿De qué está lleno el celular de sus hijos, hermanos? Si desde chiquititos para entretenerlos se los dan. Estamos comenzando con un mal principio. ¿Por qué? Porque los padres no tenemos la capacidad de detenernos y enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Instruye al niño desde pequeño. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Tenemos que instruirlos con la palabra. Usted puede tener muchos chistes, muchos dichos, muchas anécdotas, pero cuando no hay palabra de Dios, su hijo estará muerto. Si no hay palabra, no hay instrucción. Él es el que ordena la vida de nuestros hijos. Amén. Él es el que ordena. Entonces, la Biblia dice que Él nos da promesas a los padres. Dice, instruye al niño desde pequeño, y aun cuando fueren viejos, se van a acordar. No solamente de cómo se hacen las tortas para la hamburguesa, se van a acordar los dichos de papá, los dichos de mamá, el ejemplo, el testimonio que me daba. Cuando yo salía, cuando yo entraba, ¿qué era lo que decían ellos? Te dan una bendición. Usted, mamá, papá, le da una bendición cada vez que sus hijos salen. Le da una bendición a su esposo. Usted, papá, le da una bendición a su esposa cada vez que sale. Ahí está el pastor
Y cuando él sale, yo siempre lo bendigo. Siempre lo bendigo porque hay un ataque en el mundo. Hay un ataque sexual, hay un ataque moral, hay un ataque físico, hay un ataque social. En todo lado hay peligro. Pero la oración del justo puede mucho. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted ora por su ser amado, usted lo cubre. Usted está poniendo un manto sobre ese niño que va al kinder, al colegio. Usted ha visto que muchos hijos se han perdido y es por falta de oración de un padre y de una madre. Empecemos hoy, hermanos, a bendecir a nuestros hijos. Es muy fácil cuando un hijo se porta mal decirle: este jupón, cabezón, hasta idiota le han dicho. Y otras palabras fuertes yo las he oído. Pero cuando usted va al Señor y le dice: Señor, yo estaba más perdida que un piojo en una peluca. Ahora yo me arrepiento delante de ti. Te pido perdón por haberle dicho mis palabras y con mi boca palabras toscas, vulgares y groseras a mis hijos. A veces no necesitan que el mundo los maldiga. Es suficiente un padre y una madre que maldiga a sus hijos con sus palabras. ¿Qué le habla usted a sus hijos? La Biblia dice: instrúyelo con la palabra de Dios. Instrúyelo, sature a sus hijos con la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estas palabras, el Señor sabe que antes de que usted estuviera en el vientre de su madre ya estaba la palabra, que antes de todo ya estaba la palabra. Dice la Biblia que todo fue hecho por la palabra, que cuando Él dijo hágase, fue su palabra que lo hizo. Usted no puede pensar que no hay palabra, que no tiene entendimiento. Esto es mayor que una terapia a nivel profesional. Esto es mayor que el dinero. Esto es mayor que la alcahuetería, porque le tengo miedo a mis hijos de enfrentarlos. Ellos necesitan una dirección aquí en la tierra que se conecte al cielo. Ellos necesitan de usted. Necesitan de cada uno de nosotros. Tenemos que saturar a nuestros hijos con la palabra de Dios de día, de noche, al levantarse, al comer, al vestirse, al acostarse, cuando salen y cuando entran. Bendiga a sus hijos. No los deje irse sin un beso, sin un abrazo y sin una bendición, hermanos. Cada vez que salen, abrácelos, dígale: hijos, te bendigo. Vea, aunque a ellos le digan: ay, mami, ya estoy muy grande, ya estoy no, bendígalos. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba en el colegio y me decía: mamá, ¿hoy vas a ir al colegio? Sí, voy a ir a la reunión del colegio. ¿Y cómo te vas a vestir? ¿Por qué? Dice: porque yo le he hablado a todos mis compañeros quién eres. Wow, yo me sentí como Miss Universo. Digo yo: mi hijo me admira. Y la pregunta que tengo yo para ustedes ¿es agradable vivir con usted en su casa? ¿Es agradable vivir con usted en su familia? ¿Le gustan sus hijos como es usted cuando lo visitan, si es que ya se fueron? Josué capítulo 1, verso 8 y 9. Y lástima que no hay pantalla, pero usted lo puede apuntar ahí, puede abrir su Biblia. Pero empieza diciendo Josué capítulo 1, verso 8: nunca, y dígame qué es nunca. Nunca, dice, se apartará de tu boca este libro de la ley.
nunca, dice Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esforzarnos. Esforzarnos. El Señor nos para en varias estaciones de nuestra vida y nos hace ver que eso que le está pasando al hijo es porque no me he esforzado. Necesito esforzarme. ¿Y en qué me tengo que esforzar? En conocer la palabra de Dios y aplicársela no como una religión, sino como un estilo de vida, como un ejemplo. Que imiten a mamá, que imiten a papá, no importa los años que tengan, aunque tenga más barba que papá. Mira que te mando, te dice el Señor. Esto no es una cuestión de querer sí o no, es una orden. Es una orden de parte de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros como padres y como madres? Que todos los chicos que están creciendo, que van para arriba, ellos van a ver el ejemplo de mamá, el ejemplo de papá, y fácilmente lo van a seguir, sea para bien o sea para mal. ¿Qué es que el vicio se hereda? Sí, porque hay algo que se llama espíritus familiares que han visitado a las generaciones de atrás, y hay un espíritu que se encarga en volver a repetir la conducta de mamá y de papá. Es que a uno se le olvida, pero los hijos van a ser igual que usted y peor que nosotros. Tenemos que aprender que este libro de la ley no se salga de nuestra vida. Un padre espiritual tiene que ser instruido en la palabra de Dios, porque el hijo se forma no por lo que diga, lo dijimos, sino por lo que haga papá. ¿Sabe qué ha dicho muchas veces las esposas cuando vienen a consejería? Le dicen al esposo: tus palabras me estorban para ver tu ejemplo. Es decir, que hay muchas palabras, pero no hay ejemplo y no hay testimonio. ¿Por qué? Porque necesitamos esforzarnos. No en aquello que nos pone como un doping. Andamos dopados porque el egoísmo del corazón de nosotros muchas veces como ser humano nos hacen sentir placer para mí sin importarnos qué destino van a tomar nuestros hijos. Una sola palabra, hermanos, de maldición. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en mi boca. ¿Qué es lo que le ha dicho usted a sus hijos? Arrepiéntase hoy. ¿Cómo llama usted a su esposo? Mire ese viejo, feo, panzón, cochino. Ay, no, vieras que va al baño y se saca los mocos así. A nadie le importa cómo se saca los mocos su esposo en la casa. ¿Es su casa? A nadie le importa cómo se comporta su esposa en su casa, es su casa. El problema es la crítica. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido instruidos. Nunca vaya a hablar mal de su esposa, de su esposo en la casa de sus suegros. ¿Sabe qué, hermanos? Para que nuestro corazón sea limpio, primero nos tenemos que lavar la lengua. Nos tenemos que lavar la boca con hisopo para no golpear, porque lo que yo digo es lo que sale de aquí, del estómago, del corazón del hombre. Cuando usted dice a una persona: ay, se le salió lo que estaba adentro, querida. Eso soy, lo que se me sale es la realidad de lo que soy. Cuando yo maldigo a una persona, cuando yo me levanto contra una persona, le estoy demostrando el corazón que tengo. Cuanto más nuestros amados hijos e hijas.
Entonces, dice Josué, capítulo 24, 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tal vez no declaramos lo que vemos, pero sí vamos a declarar lo que queremos ver. Tal vez no declaramos porque dice: uy, ese cuando se convertirá. Pero si usted ve a ese caído como alguien levantado, bendecido por Dios, entonces va a decir: yo voy a declarar lo que aún no veo, pero lo declaro sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre mi esposo. ¿Cuántos dicen amén? En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaremos palabras de vida y no palabras de muerte, palabras de bendición y no palabras de maldición, palabras de riqueza y no palabras de pobreza, porque en mi boca hay un milagro, en mi boca hay un milagro, en mi boca. Amén, amén. Que usted pueda decir: aunque yo no vea nada, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque yo no entienda nada, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque yo no pueda, porque con mi palabra no he podido, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde están sus hijos en este momento? No me importa. Él vendrá a los pies de Cristo, porque hay una promesa de Dios que dice: Él vendrá a los pies del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el nombre del Señor Todopoderoso. ¿Cuántos aman a la familia? Bendito sea el Señor. La muy conocida parábola del hijo pródigo habla sobre la disposición de un hombre que perdona a sus hijos que han pecado contra él. Los dos pecaron contra él. Uno, ¿por qué? Porque fue a despilfarrar toda su herencia. Y el otro, por sentirse enfadado y resentido de ser el hijo que se quedó y trabajó mientras su hermano andaba con mujeres. Un padre, amados, siempre espera orando. Un padre siempre ora creyendo, porque es por medio de la oración de un padre y de una madre que usted verá el milagro en la vida de sus hijos. El hijo se fue, se llevó la herencia, la gastó toda, se quedó con hambre, y el padre siempre estaba esperando: yo sé que en algún momento va a venir. Yo lo veré que caminará por ese camino, entrará por esa puerta, lo vestiré y será el mismo príncipe. Guardaré el anillo que se quitó de su mano y yo se lo entregaré, porque no importa dónde esté, sigue siendo mi hijo y yo lo voy a esperar. La oración de un padre tiene poder, la oración de una madre tiene poder, la oración de una esposa tiene poder. No permita que Satanás le robe su familia. No lo permita. Pelee por su familia, vale la pena. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén? No los oigo. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén? Aleluya. 3 veces amén por mi familia. Vale la pena. Restaurar es llamar las cosas que no son como si fueran. No es que yo lo vea, es que yo lo crea. Eso es restaurar. Eso es restaurar. ¿Y cómo se restaura? Con fe. ¿Y cómo se restaura? Con oración. ¿Y cómo se restaura? Creyendo. Eso es restaurar. Cuando el Señor va a restaurar, restaurará a través tuyo, a través de tus oraciones, a través de tu fe, a través de tu compromiso con Dios. Así restaura Dios. Pero sabe y recuerde esto, ya para terminar: no es lo que yo vea, es lo que yo quiera ver. Amén, hermanos. Muchas veces nosotros no vemos nada.
Usted no tiene que ver para creer. La fe no es por ver, es por creer. Aleluya. Isaías 55:11, para los que apuntan, dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. Dios envía la palabra y dice: esta palabra así será, como que, como lo digo. A veces hablamos y decimos: no sé si me entendió, no sé si entendió lo que le dije. Pero sabe, la Biblia dice: así es mi palabra, positivo, no volverá a mí vacía. Y un padre y una madre tienen que aprender los principios de Dios, los principios bíblicos, que dice: también mi palabra es así de poderosa, no volverá a mí vacía. Cuando yo lo digo a mis hijos, ese hijo será bendecido, ese hijo será ordenado, ese hijo será inteligente. No es que usted tiene un hijo tonto. Muchas veces los tontos somos nosotros, que no sabemos tratar a nuestros hijos. Usted no tiene un hijo tonto. Puede ser que ese hijo sí tenga un papá. Tenemos que aprender a enviar la palabra, una palabra de bendición, no importa dónde se encuentren. No importa los años que tengan sus hijos, los alcanzará la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de un papá, de una mamá, de un esposo y de una esposa no vuelve en vacía. Vienen cargadas de bendición, cargadas de provisión, cargadas de poder. Así viene. ¿Cómo viene una palabra? Nunca viene vacía. Necesito una legión de ángeles para cargar la bendición que Dios le regresa por medio de su oración y de su fe para sus hijos, para su matrimonio y para su casa. ¿Cuántos dicen amén a esto? Bendito sea el Señor Todopoderoso. Génesis capítulo 7 verso 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí y de esta generación. Déjeme decirle algo, explicarles algo de esta hermosa palabra. Dice la Biblia, oiga esto, dice que Dios le dijo a Noé que en toda la generación a quien él había visto justo era solamente un hombre, y ese hombre tenía nombre, era Noé. Perdón, en toda la generación, en toda la generación no he visto a ningún otro hombre como tú. Entonces, ¿será que Dios lo andaba buscando? Sí. Justos hay pocos. Santos hay pocos. Ordenados como padres y madres hay pocos. Por eso el Señor eligió a Noé. ¿Sabe una cosa? Muchas veces dijeron: Noé fracasó en su ministerio, porque no se registra en la Biblia ni una sola alma que se haya convertido por el mensaje de Noé. ¿Sabe dónde estuvo el éxito de Noé? En su familia. Porque dice que en la familia, en el arca sí entró la familia. Entró sus hijos. Entró las esposas de sus hijos. Entró su esposa. Y de último, entró Noé. Muchas veces nosotros nos dedicamos a criticar al vecino y dejamos nuestra barca sola. Y no sabemos qué plaga puede invadir mi casa. ¿Quién entra a su casa, hermano? ¿A quién usted le dice: pase para adelante? Está en su casa. Tenga cuidado, no sea que te la contaminen y se lleven a tus hijos, como se llevan las ratas, los bichos. Y yo creyendo que porque ríe bonito, canta bonito y hasta predica bonito, le voy a ofrecer a mis hijos. No, sea celoso,
de quien entre en su casa. Sea celoso de quien va a ser el novio de su hija, el novio de su hijo. Sea celoso con quien anda sus hijos. Eso no es responsabilidad del vecino, es la suya. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos quieren tener éxitos en sus familias? ¿Cuántos? Levánteme la mano. ¿Y por qué algunos no levantaron la mano? Luisito, levántela usted también. Porque está cumpliendo años, dice. Está viejito ya como el pastor. El éxito se obtiene cuando nosotros pongamos en práctica el diseño de Dios en nuestra vida. Así se toma el éxito. Cuando yo pongo en práctica el diseño de Dios en nuestra vida. Piensa por un momento, ¿qué está desordenado? ¿Qué está desordenado en su casa? Cuando el Espíritu Santo intenta convencer de pecado, intenta decirle a papá, mamá, esposa, esposo, estás haciendo lo malo, arrepiéntete. Yo me pongo duro, hermético, mi corazón está duro. No va a entrar el Espíritu Santo. Tenemos que dejarle la entrada mientras Ricardito me ayuda por allá. Entonces el resultado de no poder tener al Espíritu Santo que me convenza de pecado, Él tiene que entrar, Él toca. Y Él dice, con permiso, ¿me dejas entrar? Es que quiero convencerte de pecado, de ese pecado que estás manejando con tus hijos, de tratarlos mal. Porque muchas veces el hijo está tratando mal a la mamá, ¿sabe por qué? Porque la mamá no ha crecido. Porque la mamá no sabe qué es mamá. Porque nadie le enseñó qué es ser mamá. Y el hijo toma la posición de padre y de madre. Porque yo no sé cómo hacerlo. Tenemos que aprender, hermanos, a tener la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y aquí es donde podemos decir, nada nos vale a nosotros recordar todas las glorias pasadas si sacamos una apariencia de piedad y no vivir en el orden que Dios demanda para con nuestros hijos. ¿Qué pasaría si el Señor esta mañana te dice, ordena tu casa porque no te queda mucho tiempo? ¿Qué haría usted lo primero? ¿Qué diría a ese muchacho, a esa muchacha que no le hemos sido testimonio espiritual? ¿Qué haríamos? Tenemos que saber. Puede ser que nos quede poco tiempo. Puede ser que Dios nos lleve pronto. Que nuestro último recuerdo sea en la agonía decir, lo hice, Señor. Cumplí como padre, cumplí como madre. Cuando una persona está en agonía y muere, los hijos, viendo el féretro de su papá, de su mamá, ponen la mano en el féretro y nunca dicen, bueno, yo quiero darle gracias a mi mamá, a mi papá, por las tenis Nike que me compró, por los viajes donde me llevó. Siempre hablan de su testimonio y de su ejemplo. Con la mano puesta en el féretro, siempre dice mi papá, mi mamá, que está aquí. Yo quiero honrarla en este día porque fue la mujer más ejemplar que tuve, el padre más dulce que tuve. Muchas veces me regañó, me sacó las lágrimas y hasta me dejó las nalguitas moradas, pero a él le agradezco. Y se vuelve al féretro y le puede decir, mamá, papá, muchas gracias por las lecciones de vida que me diste mientras vivías. ¿Qué van a decir sus hijos de usted? Porque aún muertos, el testimonio nuestro habla a través de la boca de nuestros hijos. Póngase de pie, por favor. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe
y quiero agradarte hoy.